De todas las formas de discriminación que hay en el mundo, el racismo es quizá la más absurda. Los científicos nos lo han dicho hasta el cansancio. No existe ningún fundamento biológico ni genético en la idea de raza. Agrupar a la gente según su tono de piel, sus rasgos faciales o capilares carece de sentido. Y sin embargo, ¿cuántos crímenes se han cometido basados en prejuicios raciales? El racismo facilita la división y la opresión del otro, como ocurrió con los judíos, pero también con los tutsis, los gitanos y los chichimecas. En México, bajo el cobijo del mito de una nación mestiza, se ha sometido silenciosamente a la mayoría de los pueblos originarios. Con el pretexto de igualarnos a todos, se exterminan sus lenguas y sus culturas y se les inculca un sentimiento de vergüenza por su identidad. Nos guste o no, hoy vivimos en un sistema generado desde el colonialismo que se ha perpetuado hasta la fecha por conveniencia de algunos. Un sistema que supera a los individuos y en el que de una u otra manera participamos todos. Los blancos gozamos de un privilegio ancestral imposible de ignorar. Tenemos más oportunidades de educación y un acceso más inmediato a la salud, a los puestos directivos y al poder. El racista es por definición la persona que está en el privilegio y desde ahí discrimina a los que se encuentran en situaciones de desventaja. Amparados en la corrección política, los beneficiados evitan abordarlo y, como siempre, los que sufren discriminación son quienes a costa de todo tipo de humillaciones, incluso arriesgando su propia vida, han conseguido ponerlo sobre la mesa. En la revista de la Universidad de México, creemos que para generar un cambio social son necesarios el análisis y la autocrítica. Solo una vez que reconozcamos nuestros prejuicios y las distintas maneras en que ejercemos la discriminación y el racismo, podremos modificar nuestro comportamiento. Bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Seguimos con el tema del racismo y también con esta modalidad a distancia que paradójicamente nos acerca a territorios distantes. En esta ocasión nos vamos a conectar con Gladys Tzultzul. Ella es guatemalteca quiché, es doctora en sociología, activista por los derechos humanos, politóloga, participante de colectivos de artes plásticas. En fin, Gladys, muy bienvenida a esta charla. Hola, buenas tardes. Gladys, cuéntanos cómo ha incidido el racismo en tu vida y en la de tu comunidad. Bueno, el racismo, como varias investigadoras, varios investigadores han teorizado, es una estructura económica social que se prolonga en la República desde la colonia. Entonces, creo que hay que comprenderlo en una estructura totalizante que ha dado lugar a múltiples respuestas por parte de los pueblos. Creo que una de las manifestaciones contra el racismo han sido los levantamientos indígenas. Pues a lo largo del continente y en Guatemala en particular se han desarrollado muchísimos levantamientos en luchas por la tierra. Yo creo que hay un engarzamiento y hay una indivisibilidad de las luchas de los pueblos indígenas que al mismo tiempo se pelea por la dignificación de la vida, también se lucha por los medios materiales y de la vida concreta. Entonces creo que ese doble filo de luchas entre no se permite que se expropie la tierra, no se permite que se parta la tierra, eso pone en conjunto una serie de mecanismos para enfrentarse directamente con los mecanismos judiciales, mecanismos políticos del Estado, pues que intenta desarrollar un ejercicio de administración o de tutelaje de poblaciones. Y se han desarrollado varias respuestas en levantamientos de forma directa o de forma también a partir de lógicas administrativas judiciales. Eso ha tenido como resultado pues una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de ocupaciones en mi pueblo. De lo que yo me acuerdo de cuando era niña, se pusieron por lo menos 3 estados de sitio, ahora que hago la recapitulación. Y en esos 3 estados de sitio, pues lo que se buscaba era someter a la población. Me acuerdo que como por en el 2001, cuando se quiso poner un impuesto a las tierras comunales, porque se las declaraba baldías, digamos, no
no utilizables, no aprovechables, pero es el bosque comunal, pues hubo un levantamiento que llevó a poner un estado de sitio y donde se encarcelaron a los alcaldes comunales, a los alcaldes indígenas. Entonces, hay una serie de eventos cotidianos en la administración pública, en los medios de comunicación, y al mismo tiempo hay una serie de ejercicio de respuesta individual y de respuesta colectiva a estos momentos de dominación. Yo creo que poder y racismo, o sea, hay que leer el poder en una clave de racismo, hay que leer la dominación en una clave de racismo y desde ahí se puede comprender pues las múltiples respuestas que hay de las comunidades, de los pueblos. Y creo que a mí eso me ha afectado y me ha tocado profundamente y de hecho me moldeó, me influyó haber nacido en un pueblo que ha desarrollado varios levantamientos, haber nacido en un pueblo que en varias ocasiones se ponía en una relación de igualdad con el gobierno central y decían, bueno, nosotros somos el gobierno de los pueblos y este es el gobierno del Estado. Muchas veces eso significó represión y muerte o encarcelamiento, y en muchas ocasiones, pues, momentos festivos, celebratorios. Creo que eso nos ha moldeado a varios de los pueblos indígenas, a varias mujeres y hombres de los pueblos indígenas, venir y conocer de esa experiencia de lucha colectiva, de respuesta al racismo, y también aprendemos de aquellos otros pueblos a los cuales les quitaron la tierra y que organizaron su vida al interior de los campos y de las haciendas cafetaleras o cardamomeras, donde se desarrolla otro tipo de jerarquía y otro tipo de dominación. Creo que muy en espejo una serie de pueblos indígenas miran esa experiencia de despojo y por eso pues se organizan. Creo que también el despojo y el racismo no puede ir separado. Hace poco llegó en habla hispana, en la traducción hispana del libro de Keeanga Yamahtta Taylor, que se llama The Black Lives Matter a la liberación negra, que es un estudio que ella desarrolla para examinar la explosión de las protestas en el 2014. Tiene, digamos, antecedentes históricos que retoman y actualizan dónde quedó la lucha negra después de los Black Panthers. Y es, digamos, un estudio muy erudito, muy interesante. Ella es una mujer militante afro que pues acompañó las luchas y luego se retiró a escribir. Pero lo que a mí me llamó la atención en particular era una serie de estadísticas que ella logró recabar y retomar diciendo que en el 2014, en el momento de la crisis económica, y quiero revisar el dato exacto, no sé si son 240,000 poblaciones pobladores y familias afrodescendientes los que perdieron sus casas. Y ponía el ejemplo de Detroit, que es una ciudad que se registraba como una de las ciudades donde habían más propietarios afros, más propietarios de casas, de bienes inmuebles, y fueron despojados en el proceso de la realización hipotecaria. A mí eso me pareció muy en diálogo con las luchas que los pueblos indígenas desarrollan, porque la lucha por mantener la propiedad, por mantener la tierra, también está engarzada en una estructura no solo del endeudamiento, del crédito, sino en una serie de facilidades de elementos jurídicos para habilitar el despojo o la desposesión. Entonces, esa es una realidad que nos atraviesan a los pueblos afros y a nosotros. Y en ese sentido, pues, creo que el racismo nos atraviesa en términos estructurales. Mucho que luego... perdón. No, continúa. Y creo que luego en términos individuales, pues porque las sociedades comunitarias logran o se han estructurado en términos de subjetividad, en subjetividades colectivas y al mismo tiempo en subjetividades de realización de trayectorias individuales. Creo que aquellos que ingresamos al mundo de la investigación y al mundo académico,
pues hemos sufrido las consecuencias de una academia jerarquizada y de una academia con una trayectoria de investigación y con agendas de investigación racista. Como escribe Emiliana Cruz, una compañera chatina, la academia es profundamente racista, no hay que idealizarla, es sobre todo uno de los lugares donde se reproduce. Entonces, ese tipo de enfrentamientos también los hemos tenido que librar en términos de trabajo, porque la academia es un trabajo, creo, no hay que creérsela mucho de que cuando uno investiga está haciendo demasiado, está trabajando, igual que los otros colegas también están trabajando. Y ahí se juega una dificultad en términos del ejercicio del poder, qué se investiga, cómo se investiga, si criticamos el método, si criticamos el ingreso abusivo y racista que muchos investigadores tienen cuando hacen trabajo de campo, qué sucede cuando nosotros hacemos parte de ese tipo de equipos de investigación y las dificultades que se juegan al interior de las estrategias de trabajo de campo que se hacen, bueno, en las ciencias sociales o en las ciencias biológicas también, donde hay un irrespeto sobre las formas estructurales y las formas cotidianas de cómo la gente vive y, bueno, más que investigación, muchas veces algunos académicos lo que hacen son juicios de valor sobre las comunidades. Entonces, a mí me ha tocado a veces dictaminar artículos que plantean esa perspectiva y bueno, son casi alegatos exhibicionistas que se dicen soy racista, ¿no? Y a uno le toca dictaminar ese tipo de argumentos o formarse con compañeras o compañeros en las universidades o tomar clases con profesores que van haciendo desde chistes, como dice Judith en su artículo, este artículo que suscita esta entrevista, que bueno, creo que es una experiencia que nos atraviesa a muchísimos, pero creo que hay también una serie de aprendizajes que traemos de nuestros pueblos, que traemos de nuestros padres, que nos ayudan a navegar el mundo, en este mundo de poder en la sociedad en general. Qué rico escucharte articular todo esto, o sea, darnos un panorama tan completo como el racismo tiene que ver desde la dignidad, o sea, esta dignidad que relacionas a la posesión de una tierra, a las relaciones de trabajo, relaciones de poder, es decir, cómo nos atraviesan toda nuestra estructura social. Vamos a irnos a un corte, pero me gustaría que regresáramos un poquito también sobre sobre esta relación quizás del racismo y el despojo. Quizás es un poco distinto, hablabas de la relación de los afroamericanos también con la propiedad y el despojo a través del racismo, pero el racismo, te voy a preguntar al volver, vamos preparando la pregunta, si es algo que crees que llega a América con la conquista, es decir, con los europeos. ¿Es un concepto que llega con los europeos? Y si sí, la conquista despojó territorio y digamos que puede seguir despojando a través de, bueno, por supuesto, transnacionales extractivistas, pero digamos que es cierto que la población afroamericana fue deportada hacia acá. Ellos no fueron despojados en un inicio, sino han ganado ciertas propiedades. En fin, volvemos sobre todo eso y nos damos un corte. Estamos de vuelta con Gladys Tzultzul, Maya Quiché, doctora en sociología, activista. Nos quedamos, Gladys, en preguntarnos precisamente en la relación que estableciste entre racismo y el despojo, ¿no? Y la necesidad de recobrar la dignidad a través de tener tierra, tener las propiedades que pertenecen a los pueblos. Yo te preguntaba si el racismo es importado al continente americano a través de la conquista o es posterior a la conquista, precisamente, este gran despojo. Bueno, varias investigadoras, Silvia Rivera Cusicanqui, dentro de ellos, han documentado cómo este carácter de estructuración de una máquina de represión y de gobierno como fue la colonia,
se sustentó en la diferenciación y en la jerarquización de los pueblos. El mismo número de ustedes pone en cuestión y en debate la idea de la existencia de la raza. Y sin embargo, esta lógica pigmentocrática y la lógica de cómo se organizaron los estados, pues da cuenta de que hay un espíritu y un corazón racista que lo hace funcionar, digamos, un motor que lo está bombeando y que, pues, garantiza mecanismos para la expropiación y el despojo. Lo que ocurrió en el momento de la colonia fue un proceso de ocupación militar, como está ocurriendo en algunos otros pueblos, acompañado de un proceso doctrinario religioso, que empezó a perseguir, a prohibir formas de relacionamiento y de realización espiritual no centrados en el cristianismo. Entonces creo que hay, si tú ves en ese complejo, aparece un proceso de ocupación territorial, un proceso militar, un proceso evangelizador. Se necesita de un motor y de un corazón racista para que funcionen y para que se prolonguen formas de represión y de administración de poblaciones. Que lo que se necesita es pensar que hay gente que tiene menos derecho a ciertas cosas, gente que no merece quizás los mismos derechos que los demás, que no merece el acceso a trabajar o no merece. ¿A eso te refieres? Fíjate que las estructuras constitucionales garantizan los derechos individuales, digamos, la existencia formal liberal, pero en este continente la forma de organización política no es liberal, es comunal, y entonces pone en cuestión y pone en jaque la idea de la propiedad privada, de la individualidad y también del derecho. Fíjate que un alcalde indígena, don Ciriaco Monroy, que es de un pueblo que se llama Chuarrancho en Guatemala, un día que conversábamos sobre un proceso de reforma constitucional cuando se quería reformar el artículo 203 en la Constitución, donde que se permitiera o que se estableciera que había 3 formas de administración de justicia: por los tribunales, por la corte y por las autoridades indígenas. Y eso desató una campaña de odio y de ataque, diciendo que justicia indígena era linchamiento, diciendo que justicia indígena no se tenía derecho a un juicio justo. Bueno, ahí había un montón de campañas, el empresariado pagó una campaña de desmérito contra las comunidades indígenas. Y entonces, lo que algunos periodistas decían, bueno, lo que pasa es que piensan que no tenemos derecho, piensan que nos niegan. Y él dijo sí, y yo me quedo con lo que don Ciriaco dijo, sí, ellos piensan eso. Y al mismo tiempo ellos saben que la piedra en el zapato para que puedan pasar su carretera, la piedra en el zapato para que puedan poner su hidroeléctrica, somos nosotros, porque tenemos una forma de aglutinación, una forma de estructuración autonómica y de gobierno comunitario que pauta las formas del uso del agua, que pauta el uso y la construcción de los caminos. Eso es la piedra en el zapato de ellos. Entonces creo que habría que trascender también esta idea justamente de los derechos que los pueblos, como dice un investigador Andrés Guerrero, habría que pensar las luchas indígenas en los confines del derecho liberal, agarrando y tomando un cierto tipo de elementos y de usos estratégicos, y al mismo tiempo los pueblos nunca olvidan y tienen muy en serio y muy presente sus estructuras y sus formas de funcionamiento y de aglutinamiento colectivo que nos ha permitido estar hoy día como estamos. Que hayan tierras comunales 500 años después de la conquista tiene que ver con esa forma de estructuración comunal, política, combinada, actualizada con una serie de formas de vivir, de relacionarse, y de hacerse cargo del mundo material y del mundo espiritual. Sin embargo, hubo ataques muy fuertes, o sea, hubo un intento de borrar esta comunalidad, o sea, todos estamos... Pues mira, el caso tal vez más ilustrador
Para quienes no tengan como muy claro esta relación entre formas de lucha, despojo y formas comunales, es el genocidio ocurrido en Guatemala. El juicio mismo contra Ríos Montt y contra los otros militares, lo que ha develado y lo que ha presentado en el habla de las mujeres que declararon en el juicio contra Ríos Montt o en otros juicios en Sepursarco, es que una manera o sea, el objetivo de la guerra era quitarle la tierra a las comunidades. Y entonces una de las maneras que tenían en sus manuales de operación era someter a las mujeres y a los niños. Y sometiendo a las mujeres se caía la estructura comunal, pues gran parte del trabajo constitutivo del mundo comunitario se realiza por vía de todos, pero fundamentalmente de las mujeres. Entonces, cuando terminaron los juicios, decían, sí, está muy bien que se demuestre que hubo esclavitud sexual, que hubo violación, que hubo genocidio, y está bueno, decían ellas. Pero todavía no es completa la justicia, porque la justicia solo va a ser completa cuando nos devuelvan nuestras tierras que nos quitaron. Esas tierras donde se titularon a nombres de militares, a nombre de empresarios, que después permitieron el ingreso de hidroeléctricas o de minería. Entonces, aún y a pesar de esa lógica genocida, práctica política genocida del Estado guatemalteco, las estrategias de reconstrucción han sido potentes, han sido variadas, también contradictorias, pero después de genocidios, las comunidades se logran reponer, se estructuran como grupos demandantes para llevar a los tribunales, están en una serie de litigios por la recuperación formal de sus tierras y la recuperación de hecho también de sus tierras. Entonces, creo que habría que pensar el funcionamiento de la política misma, que tiene en su corazón prácticas genocidas y prácticas racistas. Al respecto me gustaría preguntarte algo. Precisamente, mira, aquí está el número de la revista. Ya estamos otra vez imprimiendo y distribuyendo. Después de la pandemia hemos reabierto las prensas y ya tenemos el número de racismo. Precisamente en este número que leíste, abre el número Federico Navarrete, un académico de la UNAM, y él retoma algo que decimos mucho en México, que somos una excepción entre Guatemala y Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos y también en Guatemala ha habido una cierta de racismo, por lo menos en el discurso oficial, en algún momento de la historia, ¿no? Ha habido segregación, ha habido un reconocimiento de la jerarquización de las razas. Mientras que en México decimos que existe el mito del mestizaje, donde decimos que al contrario, vamos a mezclar todas las razas para hacer una nueva, ¿no? Y eso ha permitido a veces que tengamos presidentes de origen africano como Vicente Guerrero, o de origen zapoteca como Benito Juárez, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Y tú también, como parte de un pueblo maya, ¿no? Que están de lado y otro de la frontera entre México y Guatemala. ¿Es realmente diferente lo que pasa en México? Digo, tú has estado en Oaxaca, has estado en Puebla por años. ¿Es cierto esta excepción mexicana o es simplemente otro disfraz? Yo creo que el mestizaje oculta el sujeto de poder. Yo creo que hay sujetos que detentan el poder, que no solo tienen privilegios, sino se dedican a administrar y a generar un equilibrio para sustentar esta idea del mestizaje. El artículo de Judith Bautista afirmaría lo contrario a esta idea de un mestizaje que ha creado estructuras de ascenso social. Si quieres, yo terminando de leer el artículo de Navarrete, me fui al de Judith, que aparte es muy amiga mía, y lo que nos muestra es un racismo cotidiano, estructural. Yo creo que tiene que ver quién está enunciando. Claramente es un historiador renombrado, Federico Navarrete, pero cómo esto se asienta en la vida cotidiana, en el mundo oaxaqueño. Y fíjate que, bueno, vemos dos lecturas, aparte si uno podría sumar el argumento de Mónica Moreno, nos muestra que el tal mestizaje ha sido un discurso unificador, pero que de nuevo oculta el sujeto de poder. En la guerra guatemalteca,
varias comunidades se refugiaron en Tabasco, en Chiapas. Entonces, hay una experiencia muy cercana de la guerra con el refugio en México. Y los colegas refugiados, los compañeros refugiados, después de que yo hice una investigación con ellos, yo hacía una investigación sobre tierras y cooperativa, pero era innegable la conversación que podíamos tener sobre su vida en México. Y ellos comparaban y decían, nota lo que dicen ellos, está más difícil la vida para los indígenas mexicanos. ¿En serio? Mira. Ellos decían eso porque decía, bueno, lo que pasa es que así como nosotros tenemos nuestra forma de organización de nombrarnos, de nombrar a nuestros directivos, generar un proceso de recambio, nosotros veíamos que costaba más con los mexicanos, decían ellos, porque ya de por sí están presentes los partidos. Ellos a eso lo asumaban. Está la estructura partidaria, esas estructuras partidarias van moldeando y van estableciendo algunas lógicas de la organización propia de los pueblos. Porque mira, creo que hay que pensar en un gobierno hacia adentro y un gobierno hacia afuera. Los pueblos se han gobernado a sí mismos porque no hay Estado, en el caso guatemalteco no hay Estado, no dan las garantías, y con esa fuerza de gobierno hacia adentro pueden dialogar o enfrentarse con las estructuras de gobierno local, las municipalidades. Y ellos decían eso, yo creo que es más difícil organizarse para el caso mexicano. Ellos lo notaban así. Asunto que a mí me sorprendió y no terminó de hacerme sentido. Creo que en Guatemala uno puede anunciar el Estado es racista, mientras que aquí el argumento del mestizaje intenta diluirlo, intenta construir una serie de lógicas y muestra ciertas formas de respeto y de incorporación por la vía individual. Pueden ingresar algunas personas a ciertas instancias y van ingresando como vía individual, pero la estructura de Estados Unidos, un poco la idea de la cuota, un poco, ¿no? Como balance oficial. ¿No? Creo que a la mexicana, digamos, tampoco hay como este proceso de generación de la política de cuotas, es muy a la mexicana, pero de alguna manera representa una ilusión, creo yo, y eso lo manifestaban los refugiados guatemaltecos, manifiesta una ilusión, porque me dijo, allá la tierra cuesta más codificarla, cuesta más establecer formas de defensa, siendo ellos guatemaltecos refugiados, claramente. Yo creo que colegas y compañeros comunitarios notan esta diferencia también si fueran a Guatemala. Lo que yo traté de mostrar es cómo comunitarios leían a los otros comunitarios con respecto a que esta separación entre comunidad y Estado daba como elementos constitutivos de afirmación y de lucha y defensa. Y ellos decían también, pero bueno, no es casual porque hubieron algunas instancias como homogeneizadoras que daban ciertas condiciones, como la CONASUPO. Ellos se acordaban mucho del papel de la CONASUPO en las comunidades como forma de distribución. Claro. Creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ya se nos ha terminado. De hecho estamos muy rebasados. Quería preguntarte si tú has sentido, pero así en 10 segunditos, así como nada más, si no, has sentido una diferencia en el trato, tú que eres una persona que se mueve mucho en el trato en México y en Guatemala. Hacia la gente racializada, digo. Yo creo que sí, hay mucho racismo en México. Bueno. Bueno. Gracias, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Gladys.